¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Terminado el Gran Premio de Gran Bretaña, un clásico Silverstone en un circuito de la vieja escuela, un circuito que agrada mucho a los pilotos, en el que siempre nos suelen deparar carreras muy interesantes, muy duro con los neumáticos, muy duro también con los pilotos por esos cambios de dirección de alta velocidad, esas curvas de Maggots, Beckett, Chapel, Copse. En definitiva, un circuito de los que nos gusta ir, les gusta pilotar a los pilotos y disfrutamos todos de grandes carreras de Fórmula 1, y este año no podía faltar ni el circuito ni la meteorología, que si bien no ha sido tan determinante como podíamos pensar, sí que ha condicionado un poco el desarrollo del fin de semana, sobre todo el sábado, para el inicio de la clasificación, algo que algunos han pagado de una manera más cara que otros. Pero yo creo que en el fin de semana ha sido una buena carrera, una clasificación muy intensa, que vamos a ver también, y que nos ha llevado sorpresas. Os decía la semana pasada, Silverstone va a ser uno de esos circuitos en que vamos a empezar a ver cuál es el momento de cada uno de los equipos para lo que nos queda de temporada. Lo que sí está claro, y después de ver la clasificación en que tuvimos dos invitados de inesperados o no tan inesperados, porque ya veníamos diciendo que McLaren estaba mejorando mucho las prestaciones del coche con las últimas evoluciones. Aquí venía un morro nuevo que solo montó Lando Norris, pero sin duda que ver a los dos pilotos en el podio, una clasificación que fue súper intensa, con los pilotos teniendo que sobreponerse en cada minuto a la evolución de la pista, que venía de mojado y que se iba secando, y eso hizo que algunos no fueran capaces de adaptarse a la situación, como Checo, que se quedó en Q1, y otros ilustres que lo pasaron también mal para meterse entre los 10 primeros, pero los McLaren y, como siempre, Max Verstappen, que en el último minuto fue capaz de llevarse esta pole de nuevo para el piloto de Red Bull, que cuajó otra vez. Un extraordinario fin de semana sin fisuras, sin errores. Bueno, sí, en el pit lane, que rompió una ala, pero es la única mancha negra en otro gran fin de semana para Max Verstappen, que además era un podio casi idéntico, el podio de la clasificación y el de la carrera. Y si no hubiera sido por el safety car, seguramente no hubiéramos visto a este hombre aquí, y en su sitio habría estado Oscar Piastri completando ese gran fin de semana de McLaren, en el que Lando Norris fue el gran protagonista, fue el hombre de la carrera, no solamente por la segunda posición, por la primera fila en la quali y por la segunda posición en la carrera, sino porque se puso líder. Y hubo unas vueltas en que no amenazó la victoria de Max Verstappen, porque todos sabíamos que el holandés tenía más velocidad, que el Red Bull sería capaz de adelantar al McLaren en cuanto las cosas se estabilizaran, pero sí que demostró agresividad, demostró garra, demostró que si tiene coche es capaz de sacar lo mejor de su pilotaje, que es mucho y bueno, ya lo ha demostrado en estas últimas carreras, y por tanto está muy bien de verlo de nuevo, y sobre todo a McLaren, un grande de la Fórmula 1, verlo de nuevo ahí luchar por cosas importantes, meterse en ese grupo que lucha por el podio y que hace que cada vez esté más competido. La pregunta es, ¿va a estar McLaren en las próximas carreras? Hombre, difícil, al menos en la que nos viene. Hungría, que es un circuito completamente diferente, y por tanto yo creo que vamos a ver otra vez esa fluctuación de prestaciones de los diferentes equipos que están al frente, menos el de Max Verstappen, que yo creo que va a estar delante en cualquiera de las circunstancias. Pero sí que, por lo que hemos visto en Silverstone, el McLaren no tiene tan, por ejemplo, buena tracción como el Aston Martin, y por tanto podríamos ver cómo no está tan competitivo, pero no sabemos cómo reacciona este nuevo kit que han montado en el coche con alta carga. Veremos qué pasa, y por tanto algunas que otras paso adelante está claro, y eso ya se va a quedar hasta final de temporada, pero no sé si serán tan competitivos como lo fueron aquí, y en las próximas carreras veremos seguramente un Aston Martin un poco más competitivo, que lo hemos visto estas dos últimas carreras, que han decepcionado un poco. Pero bueno, vamos a ver la estrategia de la carrera, cómo ha ido la carrera de este fin de semana. Llegábamos diciendo, a lo mejor será una carrera a dos paradas por el sobrecalentamiento del neumático, pero no fue así. Entre que las temperaturas fueron un poco más bajas de las previstas, que los equipos optaron por una estrategia de gestión del neumático más conservadora, fue una estrategia clarísima a una sola parada, pero con diferentes variantes.
muchos me decís, Albert, es que los neumáticos tendrían que durar menos porque fíjate, Russell fue capaz de completar 28 vueltas con un neumático blando usado, pero este mismo neumático no hubiera funcionado igual de bien, por ejemplo, en los McLaren, ni tampoco en los Ferrari, que si llegan a salir con blando, seguramente hubieran tenido que entrar a la vuelta 10 a cambiarlo porque no fueron capaces de gestionar el sobrecalentamiento, por lo que vimos el viernes en las pruebas con los depósitos un poco más cargados. Por tanto, sí, neumáticos más blandos, sí, pero no sé si no quiere decir que siendo Russell capaz de hacer esta stint, sea capaz de hacerlo Ferrari o, por ejemplo, McLaren. ¿La mejor prueba? Pues que al final, cuando lo más lógico de decir, hombre, pues vamos a montar el blando, ¿no? Neumático más prestaciones, quedaban tan solo 19 vueltas. Si Russell ha hecho 28, pues hombre, McLaren entra con el safety car y mete el blando, clarísimo. No, los neumáticos no son tan fáciles de gestionar y su ventana de trabajo, algunos equipos y algunos coches y algunos pilotos son capaces de mantenerlo bajo control, ese sobrecalentamiento que tenían aquí en Silverstone, otros no. Por tanto, son datos que hay que tener en cuenta. No son aquellos coches de antaño. Estos coches pesan 800 kilos, más de 1000 caballos y por tanto estamos hablando de unos coches y unos neumáticos que soportan unas cargas muy altas. ¿Podrían ser mejores? Hombre, seguramente. Seguramente que sí. Aquí introducían una nueva carcasa más resistente porque los datos de carga aerodinámica que ha recibido Pirelli después de cada una de las carreras son más altas que las previsiones que le habían enviado cada uno de los equipos. ¿Qué quiere decir? Que las evoluciones que están haciendo son mejores de lo esperado y por tanto generan más carga, y al generar más carga hay más energía en el neumático, hay más velocidad en paso por curva y está sufriendo más el neumático, y por eso que han tenido que cambiar las carcasas por una de más resistentes, que son un poquito más pesadas. Creo que entre los 4 neumáticos había 110 gramos, no cambia poco, muy poco, casi nada las prestaciones de los coches. Y por los comentarios de equipos, no todos, y de pilotos no todos, pero la gran mayoría dicen que hay muy poco cambio a nivel de prestaciones o ninguno. Tendremos que darle 2 o 3 carreras más, pero tanto en las pruebas de Barcelona como en Silverstone no hubo quejas notables de los equipos a nivel de la comparativa de las prestaciones de los nuevos neumáticos. Lo que decíamos, a una sola parada, en la salida vimos otra vez los 3 compuestos para iniciar la carrera. De los de adelante, la mayoría salieron con el neumático blando, que te da un poco más de flexibilidad. Fijaros que prácticamente todo el mundo, entre los 10 primeros, menos Russell, empezaron con neumático medio, que te permite un poco más de flexibilidad luego con las estrategias. Hemos visto que al final y con el safety car intentaron todos cambiar, pero es obvio que aquí hubo una gestión, es muy duro. Silverstone, lo decíamos, sobre todo con el delantero izquierdo, también apareció el viernes un poco de graining y por tanto los equipos se dedicaron un poco a gestionar el neumático, intentando buscar que, primero, objetivo, una sola parada, que se podía hacer, intentar no entrar 2 veces a boxes, y segundo objetivo, esperar que hubiera algún tipo de incidente, que hubiera algún safety car para cuando sucediera poder entrar. ¿Qué pasa? Que cuando hay un safety car o estás en virtual safety car o hay un safety car en pista, si no te ha pillado la cola aún, como los coches van más lentos, los que entran a cambiar ruedas pierden menos tiempo. Y lo que normalmente suele ser una parada en que respecto a tus competidores pierdes 21 segundos en pista, en condiciones de safety car o virtual safety car nos iríamos alrededor de 10, 12, 13 segundos, depende un poco de la pista. Por tanto, nos ahorramos un tiempo de carrera importante y eso te puede hacer avanzar muchas posiciones, conservando y cumpliendo el reglamento, porque al final estás cambiando de compuesto y estás utilizando 2 compuestos de seco, que es lo que marca el reglamento en cada una de las carreras. Empezamos con 3 compuestos diferentes y fijaros, en los 5 primeros también terminamos con 5 compuestos diferentes. El blando, que al final de carrera le había funcionado muy bien a Russell al principio, debería haber sido un cohete al final y no lo fue tanto, porque hubo, por ejemplo, Hamilton, que no pudo ser capaz de adelantar en Norris. Sí que estuvo más cerca en las primeras vueltas cuando costaba más de calentar el neumático duro, pero luego fue incapaz. Por tanto, más allá de la durabilidad, quizás lo que hay que ver es cómo
es capaz cada uno de los equipos de hacer trabajar el neumático, y lo que sí tendríamos que trabajar es que fuera una ventana de trabajo un poco más amplia y que por tanto los neumáticos fueran un poco más previsibles en su comportamiento y lo viéramos reflejado. Pero que las cosas sean más previsibles también nos llevaría a unas estrategias mucho más homogéneas. Eso está claro, ¿eh? Y se hablaba todo el mundo diciendo, es que tendrían que ser obligatorias las 2 paradas. Lo ha estudiado la Fórmula 1, esto no es algo que se ha rechazado de plano. Se ha estudiado, se han hecho simulaciones con carreras ya hechas de varios equipos, con la propia Fórmula 1 ha hecho sus simulaciones, y al final veían que obligando a parar a los equipos, todos pararían sobre las mismas vueltas. Y que por tanto eso podría ir en decremento quizás de esta diversidad de estrategias que hemos visto aquí, sobre todo en el compuesto, más que en el número de paradas, ¿vale? Porque ya sabéis que los equipos priorizan entrar el mínimo de veces a cambiar los neumáticos, y cuanto más tarde mejor. Y cuanto más tarde entran, para ellos mejor, porque existe la posibilidad de lo que pasó con el Haas, safety car, primero virtual safety car, y por tanto aprovechemos y fijaros aquí que es cuando entró mucha gente a cambiar neumáticos y por tanto ahorrarse estos 10-12 segundos que suponen de beneficio. En definitiva, habría mucho que hablar, pero es como se está gestionando actualmente la Fórmula 1. Y se podría probar lo de las dos paradas. Oye, ya que estamos probando tantas cosas, ya que ahora también nos vamos a Hungría a probar un nuevo formato de neumáticos de clasificación, ¿por qué no probamos una carrera? Estamos, ¿no? Estamos diciendo que estamos probando cosas, que estamos formato deportivo variable. Es una cuestión que está encima de la mesa. Resumiendo, para mí, muy bien Verstappen, sin fallos, excelente Lando Norris, tanto en la clasificación como en la carrera y liderando la carrera. Muy bien Lewis Hamilton, aquí se nos quería ir al podio. Aprovechó muy bien el safety car para entrar, aguantando con el medio hasta la vuelta 33, entró y fue como pudo adelantar a Oscar Piastri, que no estuvo afortunado porque entró en la vuelta 29 justo antes de que entrara el safety car. Prácticamente lo mismo les pasó al resto de pilotos. Pérez tampoco estuvo muy afortunado, pero en definitiva en este rango de aquí quizás sí, Alonso también entró con el safety car, pudo ganar alguna que otra posición. El Aston Martin no estuvo bien, eso está claro, el resultado, y desde ya el viernes ya vimos que no había la velocidad ni el ritmo ni en clasificación ni en carrera para estar delante luchando para podio. Era un circuito que no iba nada bien a las características, curvas de alta velocidad, cambios de dirección, ahí el Aston Martin lo pasó muy mal, tuvieron que descargar el coche, quitarle carga aerodinámica para poder tener un poco de velocidad en las rectas. Yo creo que no es la primera vez que le pasa, que no es que encuentran el nivel de carga adecuada, óptima para cada uno de los circuitos. Acordaos al principio de temporada que ya decíamos, es que el Aston Martin le falta velocidad punta. Aquí la tenía, pero en contra perdían carga aerodinámica y por tanto no eran capaces ni de hacer rendir tan bien el neumático como en otras ocasiones en circuitos donde ha habido degradación, ni tampoco tener esa velocidad en el paso por curva como para ser más competitivos. Pero eso no quiere decir que estemos ante un patrón que vayamos acumulando a partir de ahora, sino que veremos en Hungría cómo se comporta el coche, un coche que se ha mostrado muy rápido en curvas de baja velocidad, con muy buena tracción, con muy buen paso por curva, con muy buena frenada también, y por tanto en kit de carga aerodinámica muy parecida a la que vimos en Mónaco. El Aston Martin debería ser mucho más competitivo en el circuito de Hungría. Pero no vayamos a decir que son buenas noticias. Lo que hemos visto en Silverstone, eso está claro, que ha habido equipos que han evolucionado más en este tipo de circuitos, y cuidado que viene por detrás Williams con Albon, que está haciendo un gran trabajo en evolución del coche. Checo Pérez, buena remontada, pero hasta que no arreglemos los sábados no está bien. Y pasa porque Checo Pérez gana confianza, recupere esa velocidad que le vimos al principio de temporada, pero quizás también que Red Bull cambie un poco el chip con el piloto mexicano. Lo que pasó en la clasificación, dejarlo ahí en el pit lane 7 minutos enfriando los neumáticos, algo que seguramente salir para Max Verstappen, calentar el neumático, ponerlo y hacer la vuelta buena, está en sus manos y no es un problema. Pero en el momento yo creo que está Checo, que necesita recuperar confianza en sí mismo y empezar a estar mucho más competitivo los sábados, quizás tienen que no solamente cambiar alguna manera de
los procedimientos del fin de semana con el piloto mexicano, sino también, y yo creo que aquí es gran parte de lo que le está pasando, la manera en que han ido evolucionando a medida que ha avanzado la temporada del coche. Y con eso quiero decir que toda la evolución que se ha ido haciendo de piezas, de reglajes del coche, seguramente se adapta mucho mejor a Max Verstappen que a Checo Pérez. Y quizás ahora Red Bull, ya teniendo tan destacado a Max Verstappen al frente de la clasificación, quizás empezar a hacer un coche que se adapte mejor a las prestaciones o a la manera de conducir el coche de Checo Pérez, que era lo que había a principio de temporada. Yo no creo que haya un coche más rápido que otro, un coche más lento. Obviamente, si hay una sola evolución, como era el caso de McLaren, por ejemplo, las piezas nuevas iban para Norris y no para Piastri, que no tenía la delantera, luego lo veremos. Pues también van para Max Verstappen, que es 2 veces campeón del mundo, que lidera el mundial y que por tanto todos los esfuerzos deben ir dedicados, en caso de que haya que marcar prioridad, a Verstappen y luego a Checo Pérez. Pero tenemos una situación que necesita ganar confianza, recuperar velocidad, y que creo que le iría muy bien a Red Bull intentar cambiar eso para volver a recuperar. Paso atrás clarísimo de Ferrari. Decíamos que aquí quitaríamos las caretas. Pues bueno, pues Ferrari aquí ha vuelto a tener, se han vuelto a tocar con los pies en el suelo. No han sido tan rápidos en clasificación como se los esperaba. Además, Leclerc tuvo problemas de fiabilidad. Carlos, que no lo había estado haciendo mal en la carrera, al final con el duro se perdió el momento y terminó adelantado por 2-3 pilotos en la misma vuelta. Muy conservadores con los neumáticos, muy conservadores. Aquí no arriesgaron para nada con el safety. Seguro que ya habían tomado la decisión de ir al duro con Carlos aquí, y también era al duro con Charles Leclerc, porque no podían aguantar un blando a esas alturas de la carrera, pero luego con el safety car, con Leclerc se fueron al medio y con Carlos siguieron en pista con el duro. La misma estrategia que el año pasado a Carlos, al contrario, le dio la victoria porque pudo pasar a Leclerc, que se había quedado con el medio. Este año se había quedado con el duro. Este año le ha perjudicado a él. Yo creo que tenían que haber arriesgado un poco. Que sobrecalentaban el blando, lo teníamos claro. Pero viendo cómo estaba yendo Russell y teniendo en cuenta que faltaban tan pocas vueltas, pues quizás era un buen momento para intentarlo. Bueno, son decisiones, errores. Yo no creo que fuera un error, yo creo que simplemente condicionado a la poca velocidad y a la mala prestación del coche. Por detrás Sargent, que pese a que no hizo una mala carrera, se quedó cerca de los puntos, sí que volvió a demostrar diferencia clara con Albon. Yo creo que le vendrán bien ahora 2-3 circuitos más que conoce, y por tanto aquí hay que empezar a dar al callo, porque si no vamos mal. Igual que por detrás los Alfa Romeo, luego veremos las penalizaciones. Mal, buena carrera pero mal, beneficiados también por el safety car. Y detrás otro hombre que está empezando, ya hace carreras, que está en boca de todos como uno de los hombres que podría cambiar, cambiar de especialidad, vamos a decir, porque podría estar peligrando su asiento en Fórmula 1, como es Nick de Vries, que no volvió a brillar con luz propia. Y quien tampoco lo hicieron nada bien en esta carrera fueron los dos Alpine, ambos fuera. Uno por el toque, Gasly, que ha estado haciendo una muy buena carrera, prácticamente al ritmo de Alonso durante toda la carrera, o incluso mejor con ese accidente con Stroll, y Ocon, que tuvo que abandonar después de tener problemas hidráulicos. Mala carrera, 0 para Alpine en el Gran Premio de Gran Bretaña. Esta semana, hoy martes, estamos a martes, están probando nuevos neumáticos. Estaba Ricciardo con el Red Bull, creo que estaba también Haas. Y importante, jueves hay un test de la FIA con los neumáticos de agua para intentar buscar un sistema para evitar el spray, aquel que probamos en las elecciones en Austria. Venga, vamos a decisiones de comisarios deportivos, que me estoy enrollando. Llevamos ya un montón de tiempo y aún no hemos hablado. Sábado, después de la clasificación, reporte del delegado técnico, que este señor no sanciona. Este señor ve una cosa que no está acorde con el reglamento y dice, se va a comisarios deportivos y dice, señores, reporte. Ahí está. Este señor tiene esto y tendría que ser esto. Muy bien, ¿qué les pasa? ¿Qué dice aquí Joe Bauer o su equipo? Después de la clasificación se verificó en el coche 77 que hubiera el litro de gasolina después de la clasificación. Y no solamente no hubo un litro, sino es que había 0,09 litros. Nada. 4 gotas.
¿vale? Y le dice que necesitaba 1 litro. Dice, ¿qué dice el reglamento? ¿Qué dice aquí que se hace referencia? No, no lo pone aquí el reglamento. Bueno, pues ya os lo digo yo. El reglamento, aquí lo tenéis. El reglamento 6.5, el reglamento técnico de la Federación Internacional del Mundial de Fórmula 1 les dice, los competidores tienen que asegurarse de que les tiene que quedar 1 litro de gasolina, lo hagan. Bien, ¿qué pasó? Pues los comisarios deportivos reciben el reporte del delegado técnico, se miran el reglamento y dicen, caray, esto no es correcto. El 6.5.2 dice que hay que tener ese litro, no lo tienes y por tanto desclasificado. Ningún tiempo del que has hecho la clasificación queda válido, por tanto es como si no hubieras participado en la qualifying del Gran Premio de Inglaterra y obviamente ya Alfa Romeo cuando ve la sanción lo que les dice, déjame participar, es como cuando no estás dentro del 107%, pues la misma maniobra, déjame participar, te demostramos que puede correr la carrera, que tiene un buen ritmo, etc, etc, y les dejan participar. Otra decisión, la de Lance Stroll, lo que os decía, la colisión, aquí lo tenemos, con Pierre Gasly en la parte final del circuito, en la chicane de entrada a recta, son 2 puntos de penalización y 5 segundos de carrera. Se veía, parecía muy claro, pero yo también está claro es que Gasly no le dejó mucho espacio al canadiense. Pero como el que se llevó peor parte fue Gasly, le cayó la sanción a Lance Stroll porque comisarios deportivos creyeron que era evitable el choque y por tanto el incidente, el toque y el abandono del piloto francés. Son de aquellos accidentes, yo estoy seguro que si Gasly no hubiera seguido la carrera, seguramente no hubiera pasado nada. Pero aquellas cosas que tienen una influencia, aunque no deberían, porque nunca se analizan las causas, sino los motivos, pero ahí está. Al final yo creo que bien aplicada y en caso de duda, me parece correcto lo que dicen los comisarios deportivos. También otra cosa, en los entrenamientos, unsafe release del coche 21 de Nyck de Vries, me parece muy bien que solo se penalice, era clarísimo el unsafe release, pero me parece muy bien que se penalice solo al equipo y no al piloto, porque no conllevó más consecuencias que el rival que tuvo que frenar. En carrera sí que hace perder tiempo, en clasificación no es tan determinante y por tanto me parece bien que no se sancione el piloto. Venga, vamos a temas técnicos porque hubo bastantes novedades en Silverstone y la mayoría vinieron por delante. Las vamos a repasar y empezamos con Mercedes. Mercedes, que tenía una ala delantera nueva, completando ese kit que vimos que estrenaron en Imola, pero que al final fue en Mónaco, de esos pontones, un ala que tenía aquí en el perfil completamente diferente en esta esquina. Es curioso que los equipos están actuando todas en esta zona, en la zona del outwash, importantísimo, también el de la platina, pero de diferente manera. De la manera, por ejemplo, que Mercedes está actuando sobre el plano principal y están haciendo este canal para generar un vórtice y ayudar a sacar todo el aire hacia la parte exterior, algunos lo tenían y lo han cerrado, lo vamos a ver enseguida. Mercedes, que aquí se ve clarísimamente, esta es la ala que tenían en Silverstone, completamente diferente de este ángulo más recto, y también cambios en esta zona, muy parecidos porque ya tenían la conexión con el end plate muy retrasada, no como otros equipos, pero sí que han hecho pequeños cambios para intentar mejorar el flujo, que empujan lo más posible hacia afuera del coche en la parte delantera, algo que ¿está mejorando el rendimiento del coche? Sí, clarísimamente, sobre todo para el drag y para todos los flujos que van aguas abajo, hacia la parte posterior, mucho más limpios. Pero todo esto está perjudicando al coche que viene detrás. Aire más sucio detrás, y eso significa más difícil de acercarse al coche delante y, por tanto, menos adelantamientos. Aquí tenemos también otro equipo, ala nueva, arriba, para Alpine, en Silverstone. Abajo tenemos la ala posterior con varios cambios importantes, pero me gustaría mostraros ahí con una foto con detalle de los cambios en esta zona. Esta es la nueva, fijaros cómo tanto el plano de la segunda, la tercera y la cuarta, mucho más retrasados que antes, mucho más retrasados para intentar generar este outwash, que el flujo se vaya hacia la parte exterior del neumático
para intentar mejorar el rendimiento aerodinámico. La platina muy parecida, es prácticamente la misma. Alpine, que también, y no os lo he dicho antes, aquí cambió el perfil de los flaps y también esta zona central para intentar cambiar la distribución, la manera en que se genera y la zona donde se genera la carga aerodinámica, y sobre todo la manera que van los flujos hacia el fondo plano, hacia la parte inferior del monoplaza y hacia los pontones para la parte exterior. Muy parecido a lo que hicieron los hombres de Alpine y de Mercedes. McLaren, unidades que solo estaban para el, vamos a decir, titular, el más veterano del equipo, Lando Norris. También, fijaros, esta arriba, siempre intento poneros las novedades arriba, y esta es la que utilizaban hasta ahora. Flaps muy parecidos, con diferente incidencia, pero es una zona de flaps muy parecida. Pero lo que os decía de Mercedes, fijaros la anterior, que sí que tenía este canal en la zona más exterior del ala, y ahora es mucho más plano en la nueva ala, y cambios importantes también en esta zona central, con la cuerda de ese elemento principal. Lo vamos a ver en esta nueva foto, cómo ha cambiado radicalmente esta zona. Aquí los hombres de McLaren ya habían hecho esta unión con la platina mucho más retrasada, pero lo que han hecho ahora es poner este inserto metálico para abrir un poco más este punto de unión. Fijaros, aquí prácticamente tenía esta forma y ahora está clarísimamente separado de la pletina lateral para intentar beneficiar todo este flujo, además de cambiar, entre esas cosas, los soportes, que no solamente tiene una función de unir los elementos, sino también de controlar la flexión. Es muy importante la flexión del alerón delantero para afectar las estructuras aerodinámicas que van hacia atrás, no solamente la carga vertical que se genera en el elemento, y por tanto de la manera en la que flexiona y cómo lo haga, siempre que esté dentro del reglamento, es muy importante, y invierte muchos esfuerzos en que sea de la mejor de las maneras. Fijaros en este detalle de lo que os decía hasta ahora, cómo se unía aquí con la pletina lateral y de qué manera se une ahora con estos soportes metálicos que además abren estos pasos que hasta ahora estaban cerrados. También cambio en la cuerda. Cuando decimos la cuerda, sería más o menos la distancia del inicio al final de un ala. Fijaros en este elemento 2, que es un poco más largo, cambiando la configuración. Otros cambios en el McLaren, en el morro, con un morro un poco más estilizado. No, me he pasado aquí, pero es un poco un morro más estilizado. Fijaros la diferencia en estas medidas, aquí lo veis, la zona del adhesivo blanco y del negro, como es un morro que tiene una forma un poco más estilizada, más plana, en conjunción con todos estos cambios que McLaren dicen que van a estar también en el coche de Piastri para el próximo Gran Premio de Hungría, el piloto australiano que va siempre una carrera detrás de el número 1 de la escudería, Lando Norris. Cambios pequeños, sutiles, de adaptación al circuito de Aston Martin. Esta es la ala nueva, esta es la ala anterior, una ala que genera menos carga aerodinámica para poder mantener el balance aerodinámico. Si ponemos atrás una ala para ganar más velocidad punta con menos carga aerodinámica, tenemos que quitar carga aerodinámica también delante, si no tendríamos un coche con mucha más carga delante que atrás, y por tanto hay que mantener ese balance aerodinámico, y no hay otra manera que si sacamos a la atrás, hay que sacarle a la adelante, y para no ir cambiando en demasiado o llegar al límite del ángulo de incidencia y por tanto poder tener margen, lo que hacen los equipos es cambiar los flaps superiores, algo que se cambian en muchas carreras. Y aquí lo vemos perfectamente, como no solamente han cambiado la forma, sino también, aquí lo tenéis, la longitud en este y en los dos flaps superiores de los 4 que tienen todas las alas. Aquí el reglamento es muy estricto y por tanto no se pueden hacer muchos inventos. Aston Martin, que ya desde el principio tiene aquí esta zona mucho más arreglada, en consonancia con cómo está yendo toda la parrilla hacia esa zona, ya Aston Martin lo tiene superado este tema. Otro detalle que os quería enseñar del Aston Martin, que me pude fijar, y dice esta foto con el teléfono, que mi zoom es el que es, pero que me gusta mucho hacerlo. Esto es la pinza de freno. Aquí está conectado el purgador para sacar el aire del circuito hidráulico, para poder tener una buena presión de frenada, pero fijaros cómo está boca abajo. Está boca abajo, y esto no es solamente para distribución de pesos, para ponerla abajo, sino también hay muchos estudios ahí para ver el momento que se genera al momento de frenar y cómo afecta
a toda la estructura de la mangueta, que es la que sujeta no solamente los frenos, sino también la rueda. Aquí lo tenéis en la parte inferior. Fotos que pude hacer, esta es, si no recuerdo mal, del McLaren, que siguen haciendo pruebas con el suelo nuevo, y pude hacer esta foto que es bonita. Aquí ya me habían empezado a limpiar, pero aquí aún se ven los trazos que deja el aire, al igual que, fijaros, diferente color, también este amarillo fluorescente, pero con este diferente color más oscuro, más llamativo, en el caso del Alfa Romeo, que también presentaba muchas novedades en el suelo, en los pontones, en el ala posterior, al igual que Alfa Tauri, que en cada carrera son de los equipos que más novedades presentan. Los grandes equipos da la sensación que van a grandes piezas y en una sola zona de la temporada. Equipos como Alfa Tauri o como Alfa Romeo van llevando siempre 4 o 5 piezas en cada carrera, insaciables. Obviamente son estructuras más pequeñas, más flexibles, que seguramente lo tienen más fácil, pero tampoco ves que el rendimiento esté afectando positivamente, porque ni Alfa Romeo ni Alfa Tauri están brillando especialmente esta temporada, pese a los muchos cambios que han hecho. Yo diría que en lugar de irse adelante, se van para atrás. Me pongo aquí porque lo interesante de esta foto no soy yo, ni mucho menos, sino es esta foto que pude tomar de este AMR23, que es un mixto entre el de este año y el del año pasado, y esto es la recepción de la fábrica de Aston Martin, que tuve el lujazo de poder visitar esta semana. Súper bonita, además está construida de cero, y digo que estas cosas, cuando las construyes de cero y sobre el dibujo, es mucho más fácil de hacer reconstrucciones y adaptaciones a estructuras de otras escuderías que han tenido que adaptarse al paso del tiempo y de los años, pero están haciendo un gran trabajo. Pudimos visitar la zona de mecanizados, la zona de composites, la sala blanca, realmente bonito. El túnel de viento se está construyendo y estará operativo a final de la próxima temporada, final 2024, y esta semana, si no recuerdo mal, es cuando se va a derribar lo que era hasta ahora la sede del equipo. Por tanto, ya todo el equipo trabajando en pleno en la nueva fábrica, que es realmente espectacular y que debería facilitar mucho, sobre todo la comunicación entre los diferentes departamentos. Aston Martin, lo que era Racing Point, lo que era Force India, que trabajaba con muchos proveedores externos y que a partir de ahora pueden hacerlo en casa. ¿Para qué es importante hacerlo en casa? 1, precio. Con el budget cap, importantísimo. Si me lo hago en casa me sale más barato. 2, flexibilidad, porque no es lo mismo tener que enviar un pedido a un proveedor que a lo mejor trabaja para otras empresas, sino que esta autoclave y estos técnicos están solo para mí, y por tanto les puedo cambiar el plan de trabajo en cualquier momento, dando prioridad y llamando a la puerta, al lado de casa. Y otro punto importante, 3, la confidencialidad. In-house, se queda todo en casa con los trabajadores del propio equipo, y por tanto es mucho más complicado que haya fuga de información o fuga de materiales. Y de allí me fui también a Alpine, aprovechando que estaba en Inglaterra, fui a ver la fábrica de Alpine, además para ver esta versión del A110 Instant Edition, una edición especial con piezas de carbono y titanio que han hecho dentro de la fábrica, pero que es un concepto de fábrica completamente diferente, que se ha ido adaptando al paso del tiempo y modernizando sus instalaciones sobre una estructura que ya estaba hecha y que generó sobre un plano uno de los grandes que yo he aprendido mucho, como he hecho a mi lado de plata en la época de Benetton. En definitiva, siempre es un placer ir a Inglaterra para estas cosas, para poder ver de cerca cómo trabajan los equipos y para poder estar en Gran Bretaña, porque es un gran circuito y un gran fin de semana de Fórmula 1. Nos vamos a Hungría la semana que viene. Va a ser otro gran premio de los clásicos, otro gran premio que va a ser mucho más difícil de adelantar que en Silverstone, pero que siempre suelen pasar cositas. Y veremos cómo está el tiempo, si nos depara alguna sorpresa por la lluvia o por la mucha calor. Ahí es un sitio donde vamos a ver los dos extremos. Si os gustan estos vídeos, le dais al like, os suscribís al canal, la campanita, me dejáis comentarios, por favor, que me gusta mucho leerlos y contestarlos cuando puedo. Y yo qué queréis que os diga, pese a la lluvia, el frío, el aire, la alergia que me da siempre cuando voy ahí con el polen en Inglaterra, fue un muy buen fin de semana de Fórmula 1 con una carrera, si quitamos el dominio de Verstappen, muy interesante, con una clasificación muy intensa, y yo creo que hoy sí que lo podemos decir, lo de viva la Fórmula 1 y la madre que lo parió. Nos vemos en Hungría. Gracias.